6:58 de la mañana, es hora de debatir los temas del día aquí en la mesa ancha. Señores, un feliz inicio de semana. Muy buena semana. Bueno, vamos a arrancar primero con una declaración del presidente de la República de este fin de semana en donde dice o reitera el tema de crear un frente amplio, convocar a un gran congreso a todos estos partidos del pacto histórico para conformar un solo partido. Por supuesto, la pregunta inicial es qué tan fácil es eso, pero lo otro, o sea, las polémicas que quedan detrás es, ¿esto es participación o no en política del presidente de la República? Y será que, como muchos dicen, él lo que está buscando es abrir su camino para garantizar que un gobierno de izquierda que llegue otra vez a la Casa de Nariño en 2026 o incluso él mismo, quien quiera arrancar acá? Esta idea me parece que la han defendido diferentes sectores del pacto histórico. Por ejemplo, el Polo Democrático Alternativo es uno de los partidos que dice y ha apoyado esta idea porque, hay que decirlo, al Polo Democrático le ha ido muy bien en las listas cerradas del pacto histórico. Son los que más han sacado concejales, quienes han sacado más congresistas, entonces les conviene. Pero hay otros partidos como la UP que han dicho radicalmente, a nosotros no nos interesa perder nuestra personería jurídica, queremos seguir siendo autónomos. Entonces hay distintas posiciones dentro del mismo pacto histórico, cosa que no va a ser fácil, sí. Pero también lo que puede pasar es que integrantes de esos partidos se pueden ir de sus partidos e irse a Colombia Humana, que se va a convertir en pacto histórico. Yo creo que lo que se va a hacer es un logo y que ya Colombia Humana pase a ser pacto histórico y que va a haber una migración, sí, de los otros. Además, Juana, ¿cómo transar tantos egos? Porque es que al final lo que vimos en los últimos meses, incluso después de las elecciones, es que han nacido una cantidad de partidos justamente de personas que pertenecen al pacto histórico, ¿no? El partido, por ejemplo, que se me ocurren ahora, que recuerdo, del expresidente Samper, el partido de Francia Márquez, el partido de Roy Barreras, que todos ellos vienen del pacto histórico. Marisa, el contexto para mirar esa idea es que en el último tiempo ha habido una enorme fragmentación de los partidos políticos en Colombia y no solo en la izquierda. O sea, hoy más de 28 movimientos y partidos tienen personería jurídica y tienen ese poder de la personería que es el otorgar avales. Entonces, ahí estoy de acuerdo con Juan que no eso, perder eso, financiación del Estado, perder ese votos. poder para los pequeños partidos, incluso para Maíz, es un costo muy alto, digamos, en aras de algo que política e ideológicamente tiene sentido, que haya un frente amplio, como sucede en Uruguay, por ejemplo, que los partidos de izquierda se aglutinen alrededor de una sola marca. Yo creo que es una buena idea, pero de muy difícil que los pequeños partidos renuncien a ese poder de la personería y de entregar avales, porque eso entrega recursos, sí, entrega además porque reconocimiento aprovecharon un momento histórico en el que el Consejo Nacional Electoral estaba repartiendo personerías jurídicas que ojalá no se vuelva a dar. Es más importante para estos pequeños partidos mantener los privilegios y la financiación estatal que su proyecto político de transformar a Colombia, ¿no? Es bien curioso esa visión. Yo creo que el gobierno está, más allá de este tema operativo, digamos, el gobierno está viendo que vamos a año y medio de gestión del pacto histórico, vamos este año para la mitad del gobierno y prácticamente nada importante del programa político, del programa de gobierno de Gustavo Petro se ha implementado. Entonces, claramente ese proyecto grandilocuente de transformar a Colombia no se va a hacer realidad en 4 años. Eso lo sabían desde antes, ¿no? Esto se necesitan décadas, por lo menos varios periodos de gobiernos de izquierda para transformar al país, ¿no? Cuba, Venezuela, Argentina no se transformaron en 4 años, ¿no? Se necesitan más años, muchos más periodos para transformar una sociedad que es el proyecto político y ideológico. El esquema no es Cuba, Venezuela, el esquema es partidos, es Noruega. Países de América Latina, países de América Latina donde hay alternancia democrática. Frente Amplio chileno. Donde hay alternancia democrática, donde hay gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, gobiernos del centro. Colombia no tenía alternancia democrática real con la izquierda. Aquí no estamos hablando de alternancia, estamos hablando del proyecto del pacto histórico para continuar en 4 años. Si se consolida la izquierda políticamente, se puede garantizar alternancia democrática. Se consolidó la izquierda políticamente en varios países de América Latina que viven una situación precaria. Bueno, siguiente tema, y es otro tema que también promete mucha polémica, y es Piedad Córdoba, que yo podría decir que es la mujer de izquierda más importante, la mujer política de izquierda más importante, por supuesto, hasta antes de que apareciera Francia Márquez, pues en la escena política, que se convirtió en vicepresidenta de la República, tuvo unas luchas sociales muy importantes, unas reivindicaciones muy importantes, trabajó mucho por la paz, pero por supuesto detrás también deja muchas polémicas. El tema de su participación o su intervención en los secuestrados, la FARC política, de la que todavía no conocemos toda la verdad judicial por lo menos, el tema de su hermano, el tema de Alex Saab también. ¿Quién fue Piedad Córdoba para la política del país?
A ver, yo digo que fue una mujer de contrastes y creo que Maritza en tu introducción lo plantea bien. Digamos, ella fue pionera en muchos aspectos, sí, digamos, la participación de la mujer y de la mujer afro en política, un liderazgo fuerte, una persona que tendió puentes en la sociedad. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, las reacciones, el expresidente Uribe, la Faurí, tenían aprecio y respeto por ella, por ser una mujer aguerrida. Ella siempre defendió la idea de la salida negociada al conflicto, digamos. Pero los contrastes están, y creo que tú bien lo planteabas, su relación con el gobierno de Chávez y de Maduro ahora, los temas con la FARC política, su rol en el tema de, digamos, de las negociaciones. Entonces, yo definiría que fue una mujer de contrastes, de luces y sombras, tiene cosas muy importantes para destacar y quedan muchas inquietudes y dudas que, digamos, se van a ir despejando. Y muy disruptiva, ¿no? Estamos hablando de un momento en la historia política de Colombia que fue y que hubo una ruptura importante, y tú lo mencionas, Jorge, y es esto, por ejemplo, su relación con Uribe, siendo contradictores, pero una mujer afrofeminista que luchó por los derechos de la población LGBTI antes que muchos, pasó proyectos de ley antes que muchos sobre estos temas, y tenía una relación controversial con Uribe, de debate profundo, de desacuerdos profundos, pero Uribe la reconocía como una par, como una interlocutora. Entonces, que una mujer con estas características lograra esto en un campo político machista, racista, fue una ruptura muy importante, y eso sí hay que reconocérselo. Julio. Pues yo creo que estoy de acuerdo, junto a Gustavo Petro y quizá al lado de Carlos Gaviria, Piedad Córdoba es la gran dirigente de la izquierda colombiana de este siglo. Me parece que eso es clarísimo, pero como ocurre siempre con este tipo de personajes ya históricos, la discusión sobre su legado es muy ácida. Y yo creo que la gran sombra sobre ese legado de Piedad Córdoba, sin duda, es su relación con un régimen como el venezolano, un régimen criminal, una dictadura, y eso es, digamos, algo que va a pesar ahí y históricamente. Dicho esto, también me parece importante recalcar que otra vez parece que la justicia colombiana llegó tarde, ¿no? Se quedaron engavetadas varias investigaciones contra la fallecida congresista, y eso es no se conoció lamentable. La verdad judicial, no la estamos ni condenando ni absolviendo, pero no se conoció la verdad judicial. De Nunca la justicia dijo efectivamente ella es alias Teodora o ella no era alias No supimos Teodora. la verdad, ¿no? Aquí hablamos mucho de verdad, Comisión de la Verdad, instituciones burocráticas creadas para este tema, y aquí en este caso, por lo menos, no sabemos la verdad. Lamentablemente, Piedad se llevó pues una gran cantidad de testimonios y de conocimiento de primera mano sobre gran parte de la historia de este siglo en Colombia. Bueno, 7 de la mañana, 6 minutos. Juan, usted tiene más noticias. Más adelante volvemos con más en la mesa ancha. 7 de la mañana, 18 minutos. Volvemos con la mesa ancha y vamos a hablar otra vez del tema de inseguridad, que es que de verdad los casos que vimos en estos últimos días pues son aterradores, ¿no? Primero, el del atraco en pleno norte de Bogotá, carrera séptima, a un hombre que iba en su carro de alta gama. El atraco al hijo del exsecretario de Seguridad. Y bueno, muchos otros casos que hemos conocido, lo de las camionetas de la ONP, mejor dicho, está disparada. También estuvo aquí el secretario de Seguridad presentando un poco esa nueva estrategia de las autoridades en la capital. ¿Va a funcionar o no? Pues a ver, Marisa, es bien complejo. Él tiene una teoría que es bien interesante, y es: sin orden no hay seguridad. Es decir, nosotros asociamos el tema, entonces contaba, por ejemplo, extra micrófonos del atraco que hubo en la 80, que se subieron a un bus. Bueno, resulta que esas dos personas son recogidas en la calle por fuera del terminal. Entonces, la gente está tomando esos buses intermunicipales por fuera de los terminales para ahorrarse una plata. Entonces, no. Entonces, sale del terminal hasta la ciudad de destino. Ese es solo un ejemplo de que hay muchas cosas que no funcionan en términos de orden en la ciudad, incluido el tránsito, claro, que facilitan las condiciones de seguridad. ¿No? Las necesidades de la gente, si hay suficiente transporte intermunicipal para la gente, cómo hace una persona que está un poquito más cerca, por ejemplo, de Soacha, para irse hasta la terminal a coger el bus en la terminal. Es que claro, pero ¿no? todos Son entonces muchos tenemos, tenemos un argumento para el desorden, todos tenemos un argumento para el no cumplimiento de la ley, y eso genera las condiciones para la inseguridad. Esa es un poco la teoría que él tiene. Ahora, con 4 variables: inteligencia, denuncia, información, colaboración ciudadana, presencia permanente de la policía, identificación de los puntos críticos. Parecería ser que esa es la apuesta, que combinando todo eso empiezan a darse resultados muy pronto. Creo que ha habido un error, y es creer que este asunto de la seguridad es o debería ser preocupación, es la bandera solamente de un sector político.
no, de la derecha o lo que sea. La seguridad es un servicio esencial, quizá ninguno más importante que la seguridad. Si no tenemos seguridad en los barrios, los pequeños negocios se ven afectados, los grandes negocios también, la economía se resiente. Por lo tanto, yo creo que esto debe ser algo transversal a todos los sectores políticos, debe haber aquí coordinación, gobierno central, los gobiernos locales, para atender esto. Y una de las, digamos, de las modalidades que más me parece que está impactando a los barrios, a la gente en su día a día, es ese atraco callejero, ¿no? Ese que la persona va con el celular, llegan dos personas en una moto, se baja uno, le quita el celular y se va. Es muy difícil, hay que decirlo, digamos, atender adecuadamente este tipo de casos, porque es que los delincuentes atracan de manera inesperada en un punto y salen por una vía rápida y huyen, ¿no? ¿Usted apoyaría una medida de restricción de parrillero para evitar eso? Yo no sé qué tan efectiva sea al final de cuentas, ¿no? Pero pues yo creo que hay que, en esta situación donde esto se está volviendo pan de todos los días en los barrios de Bogotá y de las ciudades del país, esto ya era, hay que atender. esto ya era pan de cada día. Volvamos, es que las alcaldías de derecha, centro, izquierda, todas han tenido problemas de seguridad. Entonces lo que podemos ver es que ninguna alcaldía ha logrado implementar un plan de seguridad que pare, por ejemplo, el pequeño robo, ¿no? El robo pequeño a mano armada, cuando no hay policías haciendo rondas en un barrio, pues es muy difícil de evitar, ¿no? Porque la policía se queda estática, se queda quieta, después no tenemos suficientes policías, entonces ¿cómo policías van a hacer rondas en los barrios? Y esto también es muy problemático cuando todas estas administraciones lo que han hecho es cierran una olla, intervienen una olla y ese pequeño crimen organizado se desplaza a otro barrio y se desplaza a otras zonas de la ciudad. Entonces, sí, hay que tener tecnología, hay que tener una capacidad más importante, porque hasta ahora todos los planes han fracasado. También hay que decir que voy a ser abogada del diablo. Y Carlos Fernando Galán lleva un mes, lleva 3 semanas, ¿no? También esto hay que... Con un secretario que conoce el tema, que lo ha investigado, que lo ha estudiado, no puede improvisar ahí. Yo tengo una preocupación frente al tema en lo que ha hecho énfasis el secretario, es mucha inteligencia, creo que eso hay que hacerlo. La pregunta es, y lo conversamos, ¿cómo traducir la información de inteligencia en información para judicializar a los responsables, por ejemplo, de las criminalidades? Porque ese es un tema muy complicado. Porque a uno lo atracan y uno no va al CAI, porque uno dice, voy al CAI y denuncio, ¿y qué? Este policía no me va a recuperar ni mi billetera, ni mis papeles, ni o va a la URI y lo dejan un día entero. Es muy importante facilitárselo a los ciudadanos. Exacto. Denunciar en este país es absolutamente difícil. Claro, tú vas a la URI y te dejan un día entero a la espera de la denuncia, sentado en una cafetería con los mismos delincuentes. Además de la denuncia, es una cantidad de problemas. Además de la denuncie, ¿y qué le pasa a alguien que atraca por robar un celular? No sé, lo llevan unos minutos, unas horas al stand de policía. Entonces, pues, ¿para qué también los ciudadanos dicen, bueno, sí, puedo denunciar fácil y si no, esto no tiene ninguna consecuencia, entonces, ¿qué? No va a pasar nada y va a estar libre a las 12 horas. Ahora, y va a atracar otro y reincidentes. Lo cierto es que si en los primeros 6 meses el alcalde Galán no empieza a entregar resultados sólidos, consistentes en materia de seguridad, empieza a tener problemas ya de la oposición, de la ciudadanía, decir, bueno, lo elegimos para que resolviera un problema y sigue creciendo esto.